Quien damos la bienvenida, don Jorge, a esta edición de Atacama Noticias. Buenos días, gracias por la invitación. Muy contentos también de poder conversar con usted en esta jornada para que nos cuente también sobre cuál es el balance. Llevamos casi 40 días en este estallido social, con movilizaciones, con marchas y con una serie de actos que han estado ocurriendo durante todos estos días en la región de Atacama. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes general como institución? Bien, al día de hoy nosotros podemos señalar que en términos cuantitativos la curva de eventos que se han suscitado con respecto de todo aquello que ha infringido o vulnerado el orden público ha bajado mucho, drásticamente. Sin embargo, los pocos eventos que hay en términos cualitativos han aumentado su grado o intensidad de violencia. Pero esto también en los últimos 2 o 3 días también ha bajado elocuentemente. Pero el último gran hecho de violencia, que yo diría que es uno de los más graves que se han suscitado desde que comenzó esto el 18 de octubre, fue lo que ocurrió en la subestación eléctrica, en donde una gran cantidad de vehículos fueron quemados y casi nos echan abajo la subestación, y eso hubiese comprometido la energización de toda la provincia de Copiapó. En general, durante estos días de movilizaciones hemos visto, la verdad es que las mismas movilizaciones en sí han abarcado varios como niveles. Hemos visto que han manifestaciones muy pacíficas, generalmente parten en la mañana, algunas se extienden hasta cerca de las 8 de la noche, y también hemos visto algunas de ellas que han sido un poco más complejas, sobre todo por el nivel de enfrentamientos que ha habido entre manifestantes y carabineros. Ustedes desde la institución, ¿cómo están manejando esto? Bien, ratificar lo que estás diciendo, ¿eh? La gran cantidad de movilizaciones gremiales, sociales, culturales, que se desarrollan en el contexto de esta movilización social, que se han desarrollado durante la mañana, son absolutamente pacíficas. Y yo, como jefe de zona, sosteniendo reuniones diarias con el coronel Olivares, que es el prefecto, con los subprefectos, con el comisario, hemos hecho una evaluación muy positiva de lo que ocurre en la mañana, ¿ya? Y hasta la 1 o 2 de la tarde, en donde hay una autorregulación de las marchas que contribuye al orden público muy eficientemente, sin necesidad de la intervención de carabineros. De hecho, en estas situaciones nosotros nos hemos quedado solamente a la expectativa si es que tuviéramos que llegar a actuar, pero no ha sido necesario porque la actitud cívica, el comportamiento ha sido espectacular para nosotros en ese sentido, y no hemos tenido que intervenir en nada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede tarde-noche? Es lo que viene ocurriendo desde hace un par de semanas, en que un grupo muy reducido, de unas 100 a 150 personas, en algunas ocasiones 300, empiezan a emerger de distintos puntos de la ciudad, convergen en algún punto determinado y luego comienzan a desplazarse por distintos puntos, utilizando las vías Copayapu, Circunvalación, para desplazarse y ocasionar destrozos en algunos lugares, levantar barricadas, etc. Y en eso hemos tenido nosotros que trabajar bastante con fuerzas especiales. Pero fuera de eso podríamos decir que la situación ha tendido a una normalización paulatina, muy lenta pero paulatina. En general, nosotros que hemos estado también haciendo estos recorridos, digamos, viendo cuál es el comportamiento que tienen las marchas, generalmente vemos que son grupos de menos de 100 personas, efectivamente, los que están haciendo, por ejemplo, algún tipo de destrozo. En algunos casos, por ejemplo, hemos visto 10, 20 personas que lo están haciendo. Ustedes como policías, ¿cómo han trabajado para poder identificar, digamos, a esta sección minoritaria dentro de las marchas que de repente superan a las 2.000 personas o 1.000 personas, por lo menos lo que hemos visto los días anteriores? El día de ayer eran cerca de 200, 300 personas que estaban marchando. Pero ¿cómo ustedes hacen, por ejemplo, identificación de esas 10 o 15 personas que efectivamente hacen los destrozos y enlodan el trabajo, digamos, que está haciendo el resto de la gente normal en estas marchas? Bien, hay un trabajo concatenado y coordinado entre fuerzas especiales y las especialidades, especialmente los S7 de Carabineros, que ha trabajado activamente en esta situación, apoyando la acción de fuerzas especiales con mucha inteligencia.
Y es así que hemos logrado la detención de muchos sujetos, agentes violentos que han participado activamente en estas situaciones. Tenemos una gran cantidad de detenidos en ese sentido, y solamente señalarte que cerca del 36% del total de detenidos responden a situaciones de delitos contra la propiedad, robos en lugar no habitado y receptación, lo cual señala que hemos sido bastante eficientes en la identificación de estas personas. El resto, cerca de un 24 o 25%, responden a desórdenes públicos, etc. En general, cuando la gente, nosotros como medios de comunicación, mientras estamos transmitiendo, justamente también ahora en este preciso instante, nos hace la consulta de que, por ejemplo, siempre se habla de un grupo minoritario de personas que son violentistas, donde también estarían, digamos, como delincuentes e incluso la misma gente los califica como delincuentes y narcotraficantes. Entonces, a nosotros cuando nos llegan estas consultas, que obviamente también les podemos nosotros también hacer a ustedes como carabineros, les preguntamos si efectivamente las personas que han llevado detenidas son personas que no han sido solamente ubicadas, digamos, en los delitos en contexto de movilización social, sino que además son personas que tienen prontuario policial. Sí, una gran cantidad de ellas, de los detenidos, tienen todos prontuario policial, por delitos comunes. Así es que, pero quiero corregir algo, esta movilización social, hay que señalarlo bien. A ver, yo aquí diferencio tres grandes grupos, ¿ya? Un grupo absolutamente mayoritario, el 90% de las personas que se han movilizado lo han hecho en forma pacífica, familias, representantes de gremios, representantes de otros grupos de la sociedad que se han movilizado y que representan el 90% casi del total de la gente que ha participado, que ha actuado en todo esto. Luego vienen otros dos grupos muy particulares, que es un grupo de expresión violenta, jóvenes entre los 15 a 35 años, y luego viene otro grupo más pequeño, que es un grupo definitivamente delictual, que aprovecha la movilización y aprovecha la acción de este segundo grupo de expresión violenta para ejercitar algunos delitos, ¿ya? Entre ellos los saqueos. Es sobre este grupo que hemos trabajado mucho, y hay muchos detenidos en ese grupo. Ciertamente que puede haber mucho de lo que tú señalas, y de hecho hay muchos de ellos que mantienen antecedentes delictuales por tráfico a la ley de drogas. Pero hemos trabajado mucho en eso. Pero quiero hacer una corrección en una situación. Si hay algo que ha caracterizado esta movilización, es que los agentes violentos, ¿ya? Aquellos que van por la ciudad atentando contra el mobiliario público y privado, no son pocos. O sea, si hay algo en este fenómeno, es que cuantitativamente esto ha representado, respecto de hechos de normalidad, cuantitativamente hablando, un exceso o una superioridad numérica muy superior a la antes conocida. Y volviendo un poco al tema que le comentaba general, entonces usted me está señalando que, porque de estos grupos, nosotros lo sabemos, nosotros también como medio de comunicación hemos estado cubriendo las marchas, también las marchas de la noche, no así como otros medios de comunicación. Y cuando nosotros vamos a la calle y vemos que son grupos, nosotros sabemos que son igual grupos pequeños que no tienen que ver con el resto en general de la gente que está marchando y ejerciendo también este derecho que tienen a movilizarse y a manifestarse. La misma gente que nos sigue a través de las redes sociales es la gente que nos pregunta si ustedes ya tendrían identificados, como usted nos señalaba, a estos grupos de personas que efectivamente la misma gente cataloga de delincuentes o incluso de narcotraficantes. No es una percepción, para dejarlo claro, que tengamos como medio de comunicación, sino más bien es lo que nos hace sentir la ciudadanía que nos comenta las transmisiones en vivo. Ese trabajo de inteligencia policial general viene realizándose desde antes también de identificación de estas personas, me imagino yo, del estallido social, no solamente en este contexto. Como señalo, muchas de esas personas que han sido detenidas, que pertenecen a este último grupo, registran, y por eso decimos que este grupo existe, registra una gran cantidad de antecedentes delictuales. Y ciertamente que hemos logrado, a partir de este trabajo con las especialidades, con el OS7, con el CEP, con la CIP, incluso con la OCAR, hemos logrado la identificación de muchos de ellos y hemos logrado también la detención de muchos de ellos. Por lo tanto, es un trabajo permanente, y estoy muy de acuerdo con respecto de esas aseveraciones que te hacen muchos usuarios
respecto de que muchas de esas personas son delincuentes, son infractores de ley comunes, ¿ya? Y eso está constatado en los hechos cuando se registran sus antecedentes y se establece que antes del estallido de la crisis ellos ya habían cometido delitos comunes contra la propiedad y contra las personas. General, también durante este mes casi ya y medio de movilización que se está desarrollando no solamente en Atacama, sino también en el resto del país, el comportamiento comunal, según lo que hemos visto, por ejemplo, donde han existido mayor movimiento son justamente en las capitales provinciales, Copiapó, Chañaral, Vallenar. ¿Qué pasa con el resto de las comunas? Que han tenido un comportamiento bastante tranquilo. Yo diría, a ver, lo que ha ocurrido o la localización geográfica de los hechos de la contingencia, de lo que estamos enfrentando, no escapan en cuanto a hechos, cuantitativamente hablando, en concentración, a lo que siempre ha venido ocurriendo incluso en tiempos de normalidad. En tiempos de normalidad, cuando tú analizas el stop, tú estableces que el 70% o más de los delitos que se cometen en la región están concentrados en Copiapó. En Copiapó. Y casi específicamente en la comuna de Copiapó. Y eso responde a cuestiones demográficas muy claras, ¿ya? Lo mismo se ha venido repitiendo con respecto a la contingencia. Está Copiapó, luego Vallenar, que si bien es cierto no ha tenido los problemas que hemos tenido en Copiapó, pero sí en la provincia del Huasco se han registrado muchas tomas de camino, especialmente los caminos que comunican Freirina con Huasco y Huasco con el puerto. Con respecto a esto último, nosotros durante el fin de semana logramos el control nuevamente del camino que comunica entre Huasco y el puerto de Las Losas, ya que estuvo durante muchas semanas tomado intermitentemente, pero ahora está desde el día sábado, está absolutamente bajo control de Carabineros. Otras cosas han ocurrido en Chañaral, pero muy pacíficas. Hemos tenido tomas de carreteras en El Salvador y en Diego de Almagro, pero también esos ya cesaron ya. Por lo tanto, lo único que va quedando son situaciones que están ocurriendo aquí en Copiapó y otras que ocurren en la carretera 5 Norte frente a la localidad de Caldera. Ya es allí donde frecuentemente pobladores de esa localidad capturan una parte de la carretera e evitan el tránsito de vehículos. General, conociendo ya un poco el comportamiento que tienen las marchas acá en la ciudad de Copiapó, ¿cuál es el trabajo que también están haciendo ustedes como carabineros? El día de ayer, por ejemplo, en la marcha de este día martes, nosotros vimos algo que no habíamos podido apreciar en esta claridad en situaciones anteriores, porque la verdad es que la gente llegaba a un punto y ahí de inmediato, digamos, había personal policial de fuerzas especiales también, estaba el lanzagas, el lanzagua, incluso este bus también que los acompaña obviamente por el mismo protocolo que ustedes realizan. Este es un comportamiento que se va a seguir realizando a diario, digamos, con las manifestaciones, porque antes, como le decía, siempre llegaba la gente a la plaza y luego de esto, en un tiempo, digamos, de 20, 30 minutos, aparecía personal policial. Sin embargo, los días de ayer era muy veloz, digamos. Yeah. Lo que pasa es que, a ver, los protocolos de Carabineros y el primer protocolo, el número 1, señala que la acción de Carabineros en el restablecimiento del orden público va dirigida a la protección del manifestante. Tenemos que empezar por eso. O sea, si tú quieres encontrar la filosofía que hay detrás o la verdad primera que sostiene el protocolo de Carabineros, consensuado no solamente por Carabineros, sino que por varios otros actores, ¿ya?, es que nosotros tenemos que ir no solamente en protección de la comunidad, sino que específicamente del manifestante. Este grupo que se moviliza tarde-noche por distintos puntos de la ciudad y que se va desplazando, nos obliga a nosotros a hacer un seguimiento, porque estos grupos por lo general van y atentan, no todos, quiero hacer un hincapié aquí, porque este grupo oscila su composición, numéricamente hablando, entre los 150 a 200 personas. Pero de esas 200 personas, la mitad o un poco menos son agentes violentos, ¿ya?
Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, que cuando pasan por dependencias como, por ejemplo, del ejército, que han pasado por otras dependencias de servicios públicos o de entidades privadas, causan destrozos, levantan barricadas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo para disuadir esa acción de ellos es ubicarnos en aquellos lugares cuyo trazado, haciendo una prognosis, establecemos cuáles pueden ser los targets o blancos de ellos con respecto de su acción. Es para prevenir las acciones de ellos, ¿ya? Entendiendo que en ese grupo de personas hay también personas que se están manifestando pacíficamente y que hemos sabido incluso que entre ellos han habido discusiones con respecto de si agredir o atentar contra instalaciones o no hacerlo. Lo hemos establecido a través de una labor de seguimiento, de investigación. Hay una discusión en ese grupo con respecto a esto. Pero a nosotros nos interesan finalmente todos ellos. Más allá de que sean infractores, nos interesa de que si se van a movilizar y se van a desplazar por distintos puntos de la ciudad, lo hagan pacíficamente. Y por eso nosotros estamos llegando anticipadamente a aquellos puntos donde nosotros creemos que algunos de estas personas que forman parte del grupo pueden atentar contra el mobiliario público o el mobiliario privado o contra las personas. Claro, porque eso fue algo que empezamos a ver como del día, yo lo comento, como nosotros íbamos igual que ustedes varios días en la calle reporteando, eso fue un cambio que empezamos a ver a partir del día de ayer. Tendrá que ver también con cómo fue la movilización del día lunes también, que según entendemos también se recrudeció en relación a otros días. Nosotros hemos observado un cambio del patrón de comportamiento desde que comenzó la crisis hasta el día de hoy, ¿ya? Y ese patrón de comportamiento cambiado tiene que responder seguramente en términos de planificación a un cambio de estrategia, ¿ya? Ciertamente que lo hemos visto, pero todavía está en observación como para sacar conclusiones apresuradas, qué es lo que realmente o cómo ellos establecen cuáles son sus objetivos. Perfecto. General, también preguntarle por lo que usted me señalaba hace un momento atrás. Ustedes tienen un protocolo, nosotros también obviamente lo hemos estudiado. Este protocolo, si bien está publicado a partir del 4 de marzo del año 2019, es un protocolo que estaba pensado, digamos, me imagino yo, desde mucho antes, para poder establecer cuáles iban a ser sus lineamientos y evitar justamente que se produjeran como situaciones complejas al aplicarlo. Sin embargo, cuando vemos las movilizaciones hemos visto que lo más cuestionado justamente es el mismo protocolo que se aplica por parte de Carabineros. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? El protocolo, si tú has tenido la oportunidad de estudiarlo, lo has visto. El protocolo, si tú lo observas, tiene la lógica de un plan. ¿Ya? ¿Ya? Lo que yo podía observar. Cuando tú llevas a cabo un plan, antes de diseñar el plan, levantas un diagnóstico. Porque necesitas establecer qué quiero hacer y cómo lo quiero enfrentar, ¿ya? Y al levantar ese diagnóstico, tú estableces, bueno, yo para enfrentar esta situación, para hacer frente a este fenómeno, yo tengo que llevar a cabo esto, que esté conforme a los derechos humanos, a la legalidad vigente, a los medios que tenemos, ¿ya? Porque ese diagnóstico también va a establecer no solamente lo que tienes que enfrentar, sino, y esto es muy importante, lo que necesitas para enfrentarlo. Y en términos de administradores públicos, también ser eficientes con lo que tenemos para poder enfrentar eso. Pero quiero terminar con esto porque es muy importante. Este protocolo, como tú bien lo dices, fue diseñado en marzo, ¿ya? O sea, haciendo el levantamiento de un diagnóstico que establece demandas y exige una oferta determinada, ¿ya? Pero en tiempos de normalidad. Ojo con eso. En tiempos de normalidad. Y lo que estamos enfrentando hoy día, ciertamente que escapa a toda normalidad histórica. Si tú haces un estudio durante todo el siglo XX de levantamientos sociales que han habido, ninguno, en términos temporales, es decir, duración del tiempo, en términos espaciales, es decir, dónde está localizado esto, ninguno tuvo la cantidad de días que hemos tenido que enfrentar, ninguno en la historia de Chile. Máximo han sido 5 días. Y la gran mayoría de los levantamientos sociales duraron un solo día. Uno solo. Casi todos estaban localizados geográficamente en una ciudad determinada, en un sector determinado. Este es nacional, en todo Chile. Y el grado de violencia que tú solamente puedes
un indicador del grado de violencia te lo da en los millones y millones y millones de dólares que se han cuantificado, que ha tenido como costo todo lo que ha ocurrido durante estos 40 días. Por lo tanto, cuando tú enfrentas un plan que fue hecho en tiempos de normalidad frente a lo que está ocurriendo, que es de total anormalidad, que en ninguna parte del mundo se ha visto en estos momentos, ¿eh? En la historia reciente, en ninguna parte del mundo se ha visto lo que hemos tenido que vivir nosotros en estos 40 días. Ni siquiera en aquellos países cuyas policías van a enviar gente para asesorarnos respecto de lo que está ocurriendo. Ni siquiera en esos países ellos han vivido lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, eso es súper importante a la hora de evaluar la efectividad de la aplicación de los protocolos en una situación totalmente anormal. General, consultarle justamente por este tema. Primero, usted me dice que hubo un diagnóstico previo para poder establecer este protocolo. ¿Desde dónde nace este diagnóstico? ¿En qué cosas ustedes, bueno, me imagino que las personas que lo realizaron, usted debe saber también en general en qué se fijaron para poder hacer este protocolo? Eso es lo primero. ¿Y qué movimientos sociales estudiaron? Porque cuando usted me dice que, por ejemplo, a nivel nacional nunca había habido una movilización que se extendiera por más de 5 días, yo recuerdo inmediatamente el paro que hubo en la región de Atacama de los funcionarios públicos que estuvieron movilizados también cerca de 2 meses, y además de eso no podemos dejar de lado la revolución pingüina, donde también hubo una movilización bastante grande, toma de establecimientos educacionales y todo. Entonces, cuéntenos usted también a nosotros, al equipo de Atacama Noticias y también a la gente que nos está viendo en Desierto de Atacama Televisión y también, por supuesto, a través de atacamanoticias.cl, este diagnóstico, ¿en base a qué se realizó? ¿En base a qué movimientos sociales? Pero tú me has hecho alusión a 2 ejemplos que reafirman lo que yo estoy señalando. Porque primero tú me das el ejemplo de un movimiento gremial, de una situación gremial que involucraba a personas que pertenecían a ese gremio y por lo tanto estaba muy localizado. Puede haber durado mucho tiempo. ¿Cuánto duró? Cerca de 2 meses. 2 meses, pero estaba muy localizado. Muy localizado. ¿Y cuándo fue el movimiento pingüino? Pero el movimiento pingüino, si tú lo llevas al indicador que yo te señalé, que con él tú puedes diagnosticar cuál es el grado de impacto, nunca ocurrió el grado de daño al mobiliario público privado que ocurrió con este movimiento. Jamás. O sea, yo creo que no llegó ni siquiera al 1%. Yo lo viví. Yo era teniente coronel y subprefecto de los servicios de la Prefectura Oriente, donde prácticamente se desarrolló todo el movimiento pingüino y el movimiento del año 2011. Y jamás recuerdo ningún hecho ocurrido en ese movimiento que se condiga con el grado de daño que estamos viendo hoy día. O sea, no hay. Cuando tú haces un diagnóstico con respecto de un plan que necesitas levantar, ciertamente que te fijas en aquellos hechos que para ti son relevantes, que debe constituir cómo lo vas a enfrentar, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vas son los hechos históricos. O sea, ¿qué hemos vivido nosotros que podamos visualizar en adelante, que pudieran seguir ocurriendo y que a través de este plan nosotros lo podamos enfrentar mejor, ¿ya? Tú ves también las situaciones que han estado ocurriendo hasta ese momento que pudieran desencantar o decantar en situaciones de movimientos sociales. Y ciertamente que ninguno de esos indicadores, ninguno de esos síntomas nos daba cuenta de que podía ocurrir algo como esto. Nos preguntan, general, dice, anoche, dice, lo podemos ver acá también, en una manifestación pacífica donde estaban bailando cueca y tranquilos, llegó Carabineros y empezaron a tirar bombas lacrimógenas a las casas. Les gritaron que no tiraran más y ellos nos seguían tirando. Además sacábamos abuelos, niños, porque adentro estaban llenos de lacrimógenas y no habían dónde arrancar. Estábamos asustados y ahogados, había familiares con niños pequeños y Carabineros. Dice que, bueno, ahí señala el tema de... ¿Pero dónde es eso? Estos son comentarios en vivo que tenemos... Sí, pero ¿dónde ocurrió eso? Esto estamos hablando en la Balmaceda Norte. El día de ayer en la noche, en los enfrentamientos que hubo cerca de la calle Las Tarrias con Circunvalación. Ah, bueno, perfecto, sí. Ahí hubo enfrentamientos serios, tuvimos detenidos incluso ayer. Recuerda que en esa situación lo estábamos comentando y tú misma me decías el grado de violencia que había habido cuando se sube un sujeto al carro lanzaguas y destroza el pitón, ¿ya? Ciertamente que esas situaciones ocurren, ¿ya? En el detalle que ella lo señala, tendríamos que investigarlo. Si ella quiere, se acerca a la comisaría para que nosotros lo investiguemos, pero
Ayer en ese lugar, ciertamente que se desarrollaron uno de los 2 eventos más graves que tuvimos durante todo el día de ayer en la provincia de Copiapó. General, justamente esto que señalaba esta televidente Pia Santana, da cuenta de un hecho que también ha sido denunciado por parte de la ciudadanía en muchas áreas. Por ejemplo, me acuerdo yo uno que ocurrió en unas casas que están cercanas al terminal de Pullman Bus, donde también una joven denuncia que ingresan estas bombas lacrimógenas que se lanzan, digamos, en este contexto a sus domicilios. ¿Qué le podemos decir a la gente que tiene también esa inquietud de que cuando se aplica el protocolo y se lanzan las bombas lacrimógenas, estas, ¿cómo van dirigidas? ¿Pueden volver a caer en domicilios? ¿O es algo que se está tratando de evitar? ¿Hay una coordinación? A ver, los reclamos que nosotros hemos recibido no es que la bomba o el proyectil de la bomba lacrimógena caiga en un domicilio. Lo que pasa es que llega gas lacrimógeno. ¿Ya? Pero el Freire, ese que cuento yo del Pullman Bus, eso fue una denuncia que se hizo pública. Y se pasó pero es la única que nosotros hemos tomado conocimiento de que caiga en un domicilio. Y eso hay que comprobarlo también, porque es la denuncia. Hay que hacer la investigación y comprobar si efectivamente, porque a esa denuncia nos acompañó el proyectil incluso. ¿Ya? Eso es súper importante, porque si yo estoy denunciando que en mi casa cayó un proyectil lacrimógeno, bueno, yo después lo recojo y lo llevo como medio de prueba, pero en este caso eso no existió. Pero ¿ya? ella lo tenía. Yo estuve ahí esa noche. Pero por lo menos hasta nosotros no ha llegado ese proyectil. ¿Ya? Y sería súper importante que llegara el proyectil para nosotros verificar la existencia real de eso. En todo caso, igual lo estamos investigando. Ahora, pero la mayor parte de las veces y de los reclamos que hay es por el gas lacrimógeno que llega. Y eso responde a cuestiones atmosféricas. Ahora bien, yo como jefe de zona, como carabinero y como ciudadano, tengo absoluta claridad respecto de las molestias que ocasiona el gas lacrimógeno. Lo tengo claro. Y de hecho es parte de la conversación diaria con respecto de cómo manejamos este instrumento que tenemos nosotros para mantener bajo control los desmanes públicos. ¿Ya? Y en ese sentido el protocolo claramente señala, nosotros ante la situación que ocurre, llamamos la atención por megáfonos de que lo que está ocurriendo no puede seguir ocurriendo o va a obligar a la acción de carabineros. Cuando esto no ocurre, recurrimos al agua para disuadir. Cuando el agua no es suficiente, recurrimos recién al gas. O sea, en estos momentos el gas es el último recurso para el restablecimiento del orden público. Es decir, no se aplica si es que los otros 2 pasos no han dado resultado. ¿Me explico? No es una medida arbitraria, es decir, tiro gas sin antes haber hecho nada. No, yo primero tengo que alertar verbalmente, luego disuado con el agua y finalmente, cuando yo veo que esto no resulta, tengo que lanzar el gas. Pero incluso en el lanzamiento del gas nosotros estamos teniendo mucho cuidado. Ahora, lamentamos, sinceramente lamentamos, que el gas, de pronto, el gas propiamente tal, llegue a algunas casas. Sabemos que eso provoca molestia, pero por favor, que los reclamos, si bien es cierto, la ciudadanía tiene el derecho a reclamar a carabineros que el uso del gas no sea indiscriminado, también que la ciudadanía reclame contra el agente violento que está provocando la acción de carabineros y que no respeta lo que Carabineros le está señalando y que verbalizadamente o a través del agua insistió en persistir con su desmán público y nos llevó al uso del gas. Ahora, el uso del gas tiene otra bondad. La bondad es que evita la confrontación directa entre manifestantes y carabineros. ¿Ya? Si nosotros quitáramos el gas, tendríamos ahí una confrontación directa quizás. Y eso tendría muchos relacionados por lado y lado. Por lo tanto, yo entiendo la molestia de la gente con respecto del gas, pero yo también quisiera, de parte de la gente y especialmente de parte de ustedes, una mirada hacia el manifestante violento. Porque el manifestante violento es el que estimula la acción de carabineros a partir de un protocolo para la acción con el gas, no nosotros. Yo no salgo del cuartel con la intención de lanzar gas, sino que el gas es una respuesta frente a un estímulo violento, que está graduado en un protocolo conforme a la graduación de la fuerza. ¿Me explico? General, también durante los últimos días hemos visto la intervención de personal de la Policía de Investigaciones en diversas áreas. El día de ayer, justamente, en Avenida Copayapu, a la altura de la calle Colipí, se hizo un bloqueo del camino con bolsas de basura.
En ese lugar llegó de forma casi inmediata personal de la Policía de Investigaciones y detrás de los manifestantes, como le comentaba hace un momento atrás también, estaba el lanzagas, el lanzaagua y el bus de carabineros. Sin embargo, justamente en este sector había una cantidad bastante baja de personas, no la cantidad que hemos visto, digamos, durante los días anteriores. Yo creo haber calculado que había unas 100, 120 personas en relación a lo que hemos visto, digamos, durante estos 40 días que igual lleva el país movilizado, y sobre todo acá en la capital regional. ¿En qué momentos interviene, digamos, la Policía de Investigaciones y en qué momento interviene Carabineros en este sentido? Porque me imagino que también como policías ustedes desarrollan un trabajo coordinado. Si bien llegaron a este sector, dispersaron a los manifestantes, ellos también apagan estas quemas de basura. Luego, cuando son los enfrentamientos en Avenida Circunvalación, ellos no llegan. ¿En qué momento, digamos, actúan coordinados de alguna forma? ¿Y en qué momento? A ver, con respecto a lo que me señala, yo no podría darte ninguna información ni opinión porque no desconozco específicamente esa dinámica. Lo único que puedo decir que, y vuelvo a repetir, estamos en una situación de absoluta anormalidad, ¿ya? Porque Carabineros ha sido larga y abundantemente sobreexigido, ¿ya? Por lo tanto, dentro de esa normalidad hemos tenido que ir adoptando otros cursos de acción y aceptando otros cursos de acción, como por ejemplo, le damos la bienvenida a la acción de la PDI en apoyo nuestro en muchas ocasiones en que nos vimos que ya los flancos nos estaban rodeando y la PDI ha llegado muchas veces a prestarnos una cooperación. Pero recordar una cosa, la PDI, su aptitud central es la investigación criminal y científica de los delitos, ¿ya? No es en caso alguno, como una de las tantas funciones que tiene Carabineros, la del restablecimiento del orden público. Ellos no tienen ese entrenamiento y tampoco, y muy importante, no tienen tampoco el equipamiento para soportar la agresión, a veces criminal, por parte de agentes violentos. Pero nos han ayudado en situaciones muy particulares en que su asistencia ha sido muy importante y eso lo agradecemos mucho, pero esto es una situación de anormalidad. Ahora, ciertamente que hay una coordinación previa entre mí, el prefecto regional de investigaciones o entre los distintos grados homólogos de Carabineros e investigaciones para afrontar estas situaciones. Quería preguntarle justamente lo que usted me señalaba hace un momento atrás. Usted me dice que Carabineros también se ha visto sobreexigido durante estos más de 30 días, digamos, de manifestaciones. ¿En algún momento se han sentido sobrepasados? No, sobrepasados no, porque estamos ahí. Hablar de sobrepasado, mucha gente habla de sobrepasado, pero sobrepasado significaría que hubiésemos quedado absolutamente neutralizados, que no hubiésemos tenido ninguna capacidad de respuesta, ¿ya? De que finalmente frente a un fenómeno determinado ya no tenemos nada más que hacer, y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido por la gran cantidad de detenidos que tenemos. Hemos demostrado en esa gran cantidad de detenidos, con medios de prueba mediante, lo que los fiscales han podido demostrar en los controles de detención, y hemos logrado una gran cantidad de medidas cautelares. Por lo tanto, dicho eso, bien mal podría decirse que una institución como la nuestra ha sido sobrepasada. Hemos sido muy altamente sobreexigidos, eso es cierto. Nuestros carabineros en promedio, lo estábamos hablando hace un rato atrás, estaban trabajando entre 18 a 20 horas diarias, durmiendo en un plan de sueño 4 horas solamente. Porque, vuelvo a insistir, en una situación de anormalidad que afecta a toda la nación, yo no tengo la posibilidad de pedir refuerzos a Antofagasta, de pedir refuerzos a Coquimbo. No tengo, porque ellos tienen sus propios problemas, incluso mayores que los nuestros. Por lo tanto, en este sentido, cuando tú me hablas de sobrepasado, no, en caso alguno, porque hablar de sobrepasar es que ya no tenemos nada que hacer. Y hemos hecho mucho, lo seguimos haciendo, y tenemos la convicción que hemos sido un sostén importante, fundamental, estratégico, con respecto del mantenimiento de la paz social, del orden público. Vamos a mostrar ahora un comentario general que nos ha seguido Saavedra. Dice: las movilizaciones son pacíficas y está muy bien reclamar lo que está pasando en la mañana, pero en la tarde hay puros destrozos, falta más mano dura y detenciones. Que también es una opinión que comparte algún porcentaje también de la ciudadanía. Sí. Estoy de acuerdo con eso, pero la ciudadanía tiene que tener claro que Carabineros acciona dentro de un Estado de Derecho.
Y el pilar fundamental de ese Estado de Derecho son los derechos humanos. Y nosotros, cuando accionamos y tomamos decisiones operacionales, entre ellos, por ejemplo, la aplicación del protocolo, lo hacemos pensando en que tenemos que respetar los derechos humanos, incluso del agente violento. Por lo tanto, aquí se tiene que trabajar con mucho cuidado, se tiene que trabajar metódicamente para que la acción de Carabineros sea efectiva tanto en el establecimiento del orden, en el restablecimiento del orden público, pero simultáneamente en el respeto a los derechos humanos. Se ha hablado mucho de eso porque mucha gente sostiene o venía sosteniendo que es derechos humanos o restablecimiento del orden público. No, aquí el restablecimiento del orden público debe considerar los derechos humanos. No hay ninguna colisión, no hay ninguna fricción, no hay tensión entre ellos. Para instituciones profesionales como Carabineros de Chile, el mantenimiento del orden público involucra en sí mismo el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, aquí tenemos que siempre actuar con mucho cuidado en ese sentido, muy profesionalmente y a partir de los recursos que tenemos. Y ante esa pregunta, nosotros hemos respondido altamente a esa exigencia con respecto de los desórdenes públicos. Vuelvo a repetir, el 34-36% de los detenidos son personas que fueron descubiertas flagrantemente cometiendo delitos contra la propiedad y robo en lugar no habitado y receptación. Perfecto. Muchas gracias, general, por haber estado compartiendo durante esta jornada junto a nosotros en la edición AM, no se preocupe, de Atacama Noticias. Nosotros lo dejaremos invitado para que pueda venir para acá en otra ocasión. Lo tenemos que despedir en honor al tiempo porque tenemos que también seguir avanzando con otras informaciones, pero le damos las gracias por haber compartido con nosotros. No, y las gracias a ustedes por invitarme y para hacerle ver a la comunidad, aclararle algunas situaciones. Cualquier persona que en la comunidad tenga alguna inquietud con respecto de cómo está accionando Carabineros, los Carabineros tenemos el deber de acoger esa inquietud, que puede ser un reclamo, puede ser una denuncia, y nosotros tenemos el deber de investigarlo. Y también de aquellas personas que han emergido muchas reclamando que por qué no hemos sido más duros, por qué no hemos detenido más gente, para también demostrarles lo que hemos hecho. Aquí todos tienen derecho, como contribuyentes, a exigir de nosotros, como miembros del Estado, qué es lo que estamos haciendo por su seguridad. Perfecto. Nosotros a esta hora de la mañana, despidiendo al general Jorge Tovar, vamos a hacer un alto en las informaciones, pero manténgase con nosotros porque volveremos con más en la edición AM de Atacama Noticias.